Siendo a más de 10 millones de ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización número 1603. CNE, Elecciones Generales 2021. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Vivo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor doctor Sebastián Mantilla y el arquitecto y periodista Lolo Echeverría. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Entre 16 uno piensa cómo se puede hacer un debate, pero la presentación, el esfuerzo hecho por el diario El Comercio, demostraba que, claro, un acercamiento a los candidatos, a sus propuestas, a su discurso en definitiva, y en algunos casos a conocerles, a verles por primera vez para algunos, y claro, otros ya mirando si tienen un conocimiento de la realidad del país y eso. Está pendiente el debate que se hará el próximo fin de semana, que es el debate obligatorio al que deberán asistir todos. Pero se podría, Lolo, pensar ya en que esto, que no lo podemos decir es un debate, va a ser difícil lo que se llama debate, pero este acercamiento deja una visión de candidatos que conocen el Ecuador o candidatos que hacen un discurso y no tienen la menor idea sobre lo que están hablando. Bienvenido, buenos días, Lolo. Buenos días, Francisco. Un gusto estar contigo, y con Sebastián y con la audiencia. Un saludo para todos. Me parece a mí que lo que exhibieron fue un grupo de candidatos prácticamente al margen de la realidad. Es verdad que no se puede llamar debate porque no hay confrontación de ideas. Simplemente estaban sentados juntos, pero se ignoraban unos a otros. Y tampoco había un intercambio con los conductores, porque simplemente se repartió el tiempo entre todos los participantes y los conductores lo que hicieron es de relojeros, es decir, tomar el tiempo y cerrar el micrófono cuando se terminaba todo. Por otro lado, es muy difícil establecer, por ejemplo, un modelo económico. Diga cuál es el modelo económico que propone en 1 minuto y medio. Es un reto casi risible. En estas condiciones es muy difícil el debate. Lo que hubo fue una participación igualitaria entre todos para que cada uno diga lo que a bien tenga. Y lo que demostraron fue en realidad una ignorancia de la realidad, porque lo que tuvimos fue un aguacero de propuestas verdaderamente increíbles. Para que se vea, Francisco, hasta qué punto, quisiera simplemente decir algunas de las propuestas que recogí. Por favor. La reducción de impuestos, ayuda para pagar salarios, ingresos excepcionales para desempleados, amnistía bancaria, reestructuración de deudas, minería planetaria, bajar tasas de interés, un fondo de reestructuración, 3 millones de empleos, seguro agrícola, hambre cero, crédito hipotecario al 2% y a 30 años, incremento del presupuesto de salud, mega hospitales y hasta la recuperación de la pena de muerte, la cadena perpetua y granjas agropecuarias carcelarias. Esto es, Francisco, como si fuésemos niños que asisten al reparto de juguetes. Sí,
claro, uno se queda sin poder rebatir nada después de este enunciado de Lolo Echeverría, pero voy a saludar al doctor Sebastián Mantilla. Sebastián, bienvenido, buenos días. Lolo, tan agudo, tan duro y crudo como suele ser, nos acaba de poner en una realidad. Estos son los candidatos. Faltaron dos, que el uno propone sacar oro de los celulares y el otro agua virtual. O sea, se suman a las dos al listado que ha hecho Lolo, estas otras dos que también son en ese mismo estilo. Sebastián, ¿cómo estuvo esto que se denomina debate y que podría replicarse el próximo fin de semana porque no se encuentra una forma en que realmente se tomen en cuenta y se planteen un programa, un país distinto? Sebastián, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación. Igualmente un cordial saludo a Lolo y a todas las personas que escuchan. Bueno, como bien ha mencionado Lolo, pudimos ver básicamente como una, no sé si tempestad, lluvia de propuestas que eran simplemente a veces ofrecimientos que digamos terminaron en generalidades y que no pudimos de alguna manera apreciar cómo a la final esas propuestas se van a concretar en la realidad. Entonces, en primer lugar, yo quisiera felicitar la iniciativa de Día del Comercio y Televicentro en hacer, digamos, como este primer, entre comillas, debate, ¿no? Que lo que ha servido es un poco para tratar de conocer a los candidatos cómo piensan y yo diría que pese a que el tiempo era reducido, 1:50 y luego 1 minuto para que puedan, digamos, añadir algún aspecto que se les ha quedado en el tintero. Se ha podido, por ejemplo, apreciar hasta cierto punto porque lineaban cómo plantean ciertas cosas. Por ejemplo, me llamó la atención los planteamientos de Isidro Romero con el tema de pena de muerte, en un poco siempre posturas un poco radicales, fuertes, como proyectando una imagen de un líder fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se puede ir viendo, por ejemplo, igual con él y con otros candidatos que también fueron interviniendo, se puede ver hasta cierto punto qué línea tienen. Había unos como, por ejemplo, el día de ayer, el pastor evangélico que siempre mencionaba de que no a la izquierda, no a la derecha, pragmatismo ético, hablaba de él. Sí, sí. Es decir, no ideología, viva el populismo. Igual, hay algunos otros candidatos que se pudo de alguna manera escuchar, algunos tal vez con ciertos planteamientos que podrían sonar interesantes, pero yo diría que en términos generales no pudimos apreciar no solamente, digamos, cómo eventualmente pueden poner adelante, digamos, un programa de gobierno en estos 4 ejes que se plantearon, que eran ejes que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, producción y el empleo, la salud pública y la lucha contra la pandemia, 3, la seguridad pública y 4, la corrupción. Pero yo diría que más allá de eso, aunque muchos dicen que han recorrido el país y que ya están en campaña o esta es la, digamos, segunda o tercera vez que se presentan, yo diría que parecería que no hay un entendimiento y comprensión de los problemas estratégicos y claves que tiene el país. Eso no es lo que yo he podido, digamos, percibir en primer lugar. Y en segundo lugar, no veo que de alguna manera lo que están proponiendo esté o sea parte, digamos, de un plan de gobierno, de una visión de desarrollo, donde no solamente se atienda, se da respuestas a estos 4 factores que de alguna manera se les había pedido que comenten: economía, salud, seguridad y corrupción, o lucha contra la corrupción, sino también ahí un poco se queda uno con la duda de dónde están, por ejemplo, los temas que son ahorita claves, por ejemplo, el tema de la revolución industrial o 4ª revolución industrial, qué pasa con el tema de la educación, qué pasa con el tema del cambio climático. Uno de los factores claves que todos los gobiernos y los países están tomando en cuenta de aquí a futuro tiene que ver con el tema de los recursos naturales y también obviamente tiene que ver con los temas de seguridad. Pero por ejemplo esa comprensión tan parcial del problema de la seguridad, pensar que solamente es seguridad ciudadana y vincular
seguridad ciudadana con el tema de los asaltos, de homicidios, es, digamos, ver de manera muy sesgada la realidad. La realidad, el problema de seguridad es mucho más amplio, tiene carácter multidimensional, es decir, la seguridad tiene diversas causas y se manifiesta de distinto modo. Y es un asunto que tiene que ver incluso con una visión donde entra el sector de la policía, Fuerzas Armadas, e incluso los temas de riesgos que tienen que ver. No veo, por ejemplo, y no pude ver tampoco ni siquiera una especie de referencia a lo que se ha venido de alguna manera planteando desde algún tiempo atrás. Mire usted, Francisco y Lolo, el gobierno de Correa se planteó un plan de desarrollo, el actual gobierno se planteó un plan de desarrollo. ¿Qué debate hay en función, por ejemplo, de esos planes de desarrollo que se plantearon antes? ¿Qué debate hay en función, por ejemplo, de esos objetivos de desarrollo que se han planteado antes? Es medio como que vienen los candidatos como que van a ser candidatos a la presidencia nuevos, o llegan a la presidencia y como que el país comienza desde cero. Y todo lo que de alguna manera se ha planteado en términos de objetivos, quién sabe, de largo plazo. ¿Qué pasa con el tema de las leyes? Yo, por ejemplo, no vi ninguna referencia, por ejemplo, a ciertos artículos de la Constitución, ciertas leyes, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Hay unas leyes que tienen que ver, incluso el mismo ministro de Defensa ha hablado de un sistema de seguridad que existe a nivel nacional, de una interacción entre las distintas instancias de seguridad en el país, de que hay igualmente un tratamiento que es, digamos, entre diversos pero entonces sectores. usted diría, la lluvia de ofertas no se pudieron concretar, pero permítame entonces ir donde Lolo y decir de la impresión. Yo acabo de entrevistar también al señor doctor Gustavo Larrea y le decía a él, o sea, la diferencia entre el Gustavo Larrea de antes, incluso cuando nos propuso a Correa de candidato, al que ahora reflexiona y se acerca, quizá con el tiempo que yo tuve para conversar se logra extraer más cosas y una visión, contrastando con lo, como dice Sebastián, con lo que ha pasado. No se quieren arriesgar, Lolo, a hacer planteamientos más reales porque como que lo virtual está ahí flotando. Muchos echan mano de disfrazarse, de proponer cosas un poco creíbles en unos casos, en otros vergonzosas. ¿Cómo hacemos? Esto que para mí decía, si uno podría tener un debate real, Larrea, Lasso, Montúfar, y claro, no sé, a lo mejor este señor Arauz o Yacu, dependiendo de cómo vayan el señor Pérez, no da para más. Y entonces, ¿cómo les llevamos a plantear lo que Sebastián estaba un poco reclamando? Este país real que requiere respuestas, Lolo. Sí, lo que dice Sebastián es verdad y demuestra que en realidad lo que están en los candidatos son los que están en el aire, no tienen los pies en la realidad. Y hay ciertos temas que son como básicos, fundamentales y anteriores a las propuestas que puedan hacer, Francisco. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que se presenten candidatos que no tienen equipos de gobierno, que no tienen planes serios de gobierno, planes reales de gobierno, que dicen las cosas que van a hacer, pero no nos dicen el cómo? Estos son candidatos que no están sobre bases sólidas. Y esto me parece que es bien peligroso para el país y preocupante porque a la final termina en discursos populistas, casi todos. Y el discurso populista tiene un problema muy grande y es que es eficaz. Compromete a la gente porque conquista a la gente sentimentalmente, no racionalmente. La política se aleja de la realidad. Y esto trae como consecuencia que un candidato honrado queda fuera de lugar. ¿Cómo compite un candidato serio
con ese tipo de propuestas que hemos analizado. Es imposible. Entonces, esto margina a los candidatos serios, margina de la política la racionalidad. Por eso digo yo que debería ponerse como base del debate el debate sobre ellos mismos. ¿Quiénes son? ¿Qué ideología tienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué servicio han hecho al país para que nos convenzan, nos persuadan o nos propongan un modelo de país? Los partidos políticos, ¿cómo van a ser rescatados? ¿Cómo van a volver a ser útiles? ¿Cómo van a volver a conquistar siquiera la tolerancia de los ciudadanos? No la adhesión, pero al menos la tolerancia. ¿Qué piensan de la crisis de la democracia? ¿Cómo vamos a salir? La crisis es mundial, pero tal vez en nuestro país es peor. Por eso es que la vivimos antes. En estas condiciones, si es que no se debaten en primer lugar las bases sobre las cuales son candidatos y nos hacen propuestas, todo lo demás flota en el aire, Francisco. Y claro, ahí uno podría pensar, Sebastián, que a quienes representan, ¿no? Sumar quiénes son, qué ideología tienen, cuál es su hoja de vida, no el currículum, su hoja de vida, qué han hecho realmente, qué han estudiado, cómo han trabajado, pagan o no pagan impuestos, cuál ha sido su vinculación con la sociedad, en dónde han trabajado. Eso puede traernos una visión mucho más cercana, más humana. Y entonces partir de esto tan esencial como nos plantea Lolo, para luego entonces ahí descubrir qué podrían llegar a plantearle al país a partir de mayo, eso sería esencial, Sebastián. Sí, yo creo que es eso esencial y es muy importante porque lo que hemos visto en los dos debates ha sido básicamente como una presentación, yo diría hasta incluso mire Francisco y Lolo, vea usted el manejo gestual que han hecho cada uno, el candidato Carrasco que antes utilizaba terno, ahora vino con una camiseta, con unas cositas en las muñecas, como no sé si... Con una cruz, una cruz. Para un poco ver hasta qué punto le encantan al electorado, o a cierto tipo de electorado jóvenes o mujeres o no sé qué tipo de electorado, pero ha sido básicamente un poco más bien por ahí, de llegar tal vez solamente por lo superficial, de llegar a que les conozcan de manera superficial, y creo que más bien el tema de fondo, pero eso ya no es una tarea no solo de los candidatos, sino también de nosotros, como los ciudadanos, y también de los medios de comunicación, es comenzar a indagar, bueno, ¿y quiénes son estos candidatos? ¿Cuál es el equipo de gobierno? ¿Qué trayectoria tienen? Sería interesante que cada uno de los candidatos nos muestre, por ejemplo, sus declaraciones al impuesto a la renta, que nos muestren de alguna manera dónde viven, qué bienes tienen, porque eso es importante, o hasta cierto punto también cómo están en el tema de deudas, porque hay ciertos candidatos que creo que han optado por esta campaña electoral como para tratar de equilibrarse económicamente o pagar deudas, eso también hay. Pero hay una pregunta que les quiero plantear a los dos, Sebastián. Hay algunos que insistentemente dijeron que no quieren el financiamiento del Estado, que ahí lo dejan, pero como contrapartida no nos ha dicho cómo están financiando, ni cosas por el estilo. Claro. Y hay unos límites de gasto también. Entonces, esas partes que son a lo mejor de mero trámite, no las han planteado tampoco y no las quieren plantear. Sí, Francisco, el César Montúfar planteaba el tema de que ninguno de los candidatos debería recurrir al uso del financiamiento, digamos, de las franjas publicitarias que paga, digamos, el Estado. Pero bueno, o sea, si es que en algún momento se planteó eso, justamente era para tratar de que los candidatos, cuando va a entrar en una campaña electoral, no prime, digamos, sequera o los grupos económicos que están de atrás para que tengan mayor visibilidad o no.
Entiendo que en una situación complicada como la pandemia que vivimos, que no hay recursos, que hay recursos muy escasos y que esa plata debería, por ejemplo, destinarse para temas prioritarios como por Sebastián, una campaña electoral en donde vamos a escoger nada menos que un presidente. Pero yo estoy de acuerdo en que esa franja electoral está, digamos, normada y debería aplicarse como está. Entonces, al final también vemos igual más bien una postura política de César Montúfar, un poco para decir, a ver, yo Dos no o tres, recurro dice. exactamente al financiamiento, creo que Lazo dijo lo mismo, entonces, pero al final terminan haciendo política, ¿no? Entonces terminan haciendo política como para ellos sobresalir o destacar de algún modo. Yo diría que en términos generales, por ejemplo, sí ha habido ciertas actuaciones más decorosas de unos candidatos con otros. Destaco, por ejemplo, la participación de Lazo, se le vio de alguna manera como muy calmado, muy equilibrado, mucho más sólido, más obvio. Se lo ve que con el paso del tiempo la experiencia le ha permitido de alguna manera gritar un poco más. Me pareció, por ejemplo, interesante igualmente escucharle a Larrea. A Gustavo Larrea, sí. A Gustavo Larrea, igualmente a la ex asambleísta Peña, también igualmente. Y también, igual, alguno que otro comentario también, por ejemplo, de algún candidato nuevo. Pero, por ejemplo, en el caso, bueno, no quisiera ya poner un poco a comentar las intervenciones de cada uno, ¿no? Porque no habría tiempo. Pero ¿qué era lo que más le impactó? ¿Qué es lo que más me impactó? Yo diría, por ejemplo, no vi cambios o una evolución como positiva en el caso, por ejemplo, del señor Gutiérrez. Generalidades, cuadros donde muestra un poco lo que de alguna manera hizo el señor Mauricio Pozo cuando era ministro de Economía, que fue destacado, pero incluso algunas estadísticas que no tienen relación con la realidad. Para mí ha sido una gran decepción escucharle, por ejemplo, a este señor Isidro Romero, ¿no? Poco conocimiento del país, poco conocimiento de la problemática del país. Porque algo que me parece muy curioso, Francisco, es esto. O sea, para conocer el país no hay que coger el automóvil y recorrerse todas las ciudades principales solamente viendo exactamente haciendo turismo. Hay que conocer cuál es la realidad de cada cantón. Y aquí, por ejemplo, yo no he visto, por ejemplo, propuestas que vayan, por ejemplo, a solucionar el problema gravísimo que ahora tenemos de la pobreza, de la marginalidad, el problema que tenemos de miles, por ejemplo, de estudiantes que no están pudiendo acceder al sector educativo, los problemas que existen entre el campo y la ciudad, los problemas, por ejemplo, de pobreza que existe a nivel rural. ¿Qué se va a hacer para eso? Entonces, no veo que hay una reflexión de fondo que eso, digamos, como que se enmarque dentro de una discusión de un plan de desarrollo, de una visión de desarrollo, donde cada uno de esos factores tiene un factor y se relaciona lo uno con el otro. Y como decía hace un momento Lolo, el tema político, el tema de las instituciones, eso no puede verse también de un lado y solamente poner atención al tema económico. Todo está integrado, todo está conectado y de alguna manera no he visto, por ejemplo, hasta cierto punto algún candidato que me termine a la final de convencer y yo digo, perfecto, comprenden, conocen la realidad, conocen la normativa, conocen de política pública, conocen los últimos planes de desarrollo, tienen una crítica y dicen esto sí, esto no, porque el gran problema que hemos tenido también, Francisco, ha sido no solo a nivel nacional y a nivel local, cada autoridad viene y cree que descubre el agua tibia y inventa algo nuevo. Refundar. Y resulta que le parece que todo lo del pasado fue negativo. Hay que ver de manera crítica y ver qué cosas que funcionaron bien las podemos potenciar y podemos seguir adelante. No todo está mal, no todo ha sido tan malo. Hay cosas que se pueden rescatar. Y en ese sentido, claro, uno se queda, digamos, con un mal sabor de boca porque no ve que a la final entienden, digamos, la problemática del país y tampoco entienden la manera como para salir adelante. El tema, por ejemplo, de la inseguridad. Y ahí permítame... Que uno puede ver que no conoce. Claro, ahí permítame decir, los temas escogidos no se puede, ciertamente que con 16, y eso que en el caso del diario El Comercio lo dividió en 2 días, los temas van a meritar en el debate nacional, hemos conversado,
y ahí sí digo hemos porque estuve, que hay que hacerlo en 2 días por temas, pero que deberían estar los candidatos no 8-8, sino en ese mismo día, hablando sobre esos temas. Pero aquí hay un gran aporte, por ejemplo, de ustedes, Lolo, que dice, a ver, que se describan ellos mismos, que nos cuenten un poco de su vida y que se definan ideológicamente. Claro, Sebastián dice, hay algunos que nos dicen ni izquierda ni derecha y no plantean una tercera ola, como se decía en el siglo pasado, sino que nos plantean una visión práctica. Y lo práctico parecería entonces un populismo grotesco, una cosa así, aquí se hace lo que se puede. Lolo, con esto que tenemos, ¿se sumarán al debate próximo los otros 2 candidatos, el señor Pérez y el señor Arauz, porque están obligados por ley? ¿Qué deberíamos entonces plantear? Y de una vez, hemos visto ya en una publicidad al expresidente sentenciado, un expresidente que tiene pero él es la figura principal de la campaña, por ejemplo, en ese caso, Lolo. Sí, yo tengo poca esperanza porque yo supongo que los que no participaron deben estar arrepentidos. Simplemente perdieron un espacio para decir lo que quieren decir y lo que hacen todos, que es una competencia por lo estrambótico. Es decir, lo que quieren es individualizarse, destacarse de alguna manera. Eso es la realidad y es lo que vivimos y no solo aquí. Francisco, mira, este jumento con pieles y cuernos que asaltó el Congreso de Estados Unidos era el hombre más famoso del mundo. Salió en todos los periódicos y televisiones del mundo sin haber dicho una sola palabra, sin una sola idea. Fíjate lo que significa esto en términos de la democracia, en términos de propuestas para gobernar un país en crisis. Quiere decir que podemos llegar a elegir al más estrambótico, aunque carezca de alguna idea. Esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, si es que continúan los debates, si es que hay alguna manera de aproximarse, tendría que ser preferible una pregunta, como en algunos debates se ha hecho, ¿no? Una pregunta significativa de parte del periodista, que no sean la misma pregunta para todos, porque eso es simplemente un reparto del espacio, sino una pregunta para cada uno a conciencia de quién es, de dónde viene, o a conciencia de que no se sabe ni de quién ni quién es. En ese sentido, el periodista podría hacer la mayor contribución en estos debates. Me parece a mí que el riesgo de buscar lo estrambótico, de buscar individualizarse, nos conduce a donde estamos, que es este concurso de atrocidades, porque más que eso, un concurso de quimeras, porque todas son imposibles, porque están armando. La realidad es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos impone una disciplina, nos impone unos objetivos que tenemos que cumplir. Y todos los candidatos, por el hecho de ser candidatos, son enemigos del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto son enemigos de la realidad. Punto, no más preguntas, eso es lo que habría que decirles. Sebastián, entonces para no irnos por un jumento o por las quimeras, hay que aterrizar y la ciudadanía, como usted ha dicho, tiene que interesarse y tiene que venir a plantearnos, no solo a través de los medios, sino en donde les encuentren, plantearles cosas mucho más concretas, mucho más reales. ¿Qué plantearles entonces? Y ya tenemos quiénes son, qué ideología tienen, una visión de educación sobre cultura, ¿qué algo más en medio de lo que será otras 2 horas con cada uno de ellos, digamos, no, con todos ellos, 2 horas? ¿Qué más puede ser? Y como dice Lolo, a lo mejor la intervención del periodista con una pregunta dirigida a cada candidato podría ser una solución, ¿no? Francisco,
toda persona que digamos, toma la decisión de entrar en política, tiene que tener la decencia de dar la cara siempre, Francisco. Y me parece el colmo que este jumento llamado Arauz y el otro jumento llamado Yacu Pérez no den la cara cuando se invita a un espacio como este que se dio el fin de semana. Y creo que tiene que tener una, digamos, visión crítica de la ciudadanía y un reproche de la ciudadanía, porque la ciudadanía quiere saber quiénes son, la ciudadanía quiere saber qué es lo que van a hacer. No estamos ahorita, como es, designando al presidente de la Junta o al presidente de que va club a deportivo. El club deportivo. Es alguien que va a dirigir los 4 próximos años al país. Y por ahí pasa una situación de decisiones importantísimas. Vivimos la peor crisis económica de los últimos tiempos, agudizada por el COVID, la situación sanitaria, la pobreza, cómo se ha agudizado. Y creo que ahí es importante, por ejemplo, que también exista debate y existan periodistas como para que le digan al señor Arauz si es que va a echar abajo la dolarización o no, si va a obedecer siempre todos los dictados que le va a decir el señor Correa, si es que va a gobernar quién, él o el señor Correa. ¿Qué pasa con los 80.000 millones que se cargaron al país durante 10 años del gobierno del correísmo? ¿Qué pasa con la justicia y con la metida de la mano en la justicia? ¿Van a de nuevo meter la mano en la justicia? Eso y muchas otras cosas más tienen que dar la cara y tienen que responder claramente al país para que la gente tome una decisión. Eso es clave y eso es importante. Y que no caigan simplemente, como le digo, Francisco, en declaraciones generales. Y ahora vamos ya un poco a analizar también de los otros candidatos. Y el futuro está en el campo. Yo no sé si alguno de los candidatos, Francisco, ha revisado un tema que se ha venido trabajando en los últimos años, que se llama Estrategia Territorial Nacional. En esa Estrategia Territorial Nacional, que es un elemento de planificación que se utiliza y ha utilizado las enclaves cuando existían, y ahora la Secretaría Planifica Ecuador, ahí se tiene elaborado una especie de mapeo de cada una de las provincias y regiones, de cuál es la vocación que tienen. Y ve usted, Francisco, hay provincias y hay ciudades en las cuales el tema urbano está creciendo tanto, donde prácticamente tampoco existen, por ejemplo, tierras para producir. Existen zonas que no son aptas para producción agrícola. Hay zonas que son para producción, quién sabe, de bosques. La Amazonía no puede ser una zona donde tengamos que talar todos los bosques para poner ahí a sembrar cacao y café. No puede ser eso, Francisco. Entonces, todos estos ofrecimientos de usted, de que el futuro es del campo y vamos a producir el campo y vamos a darle más como es fuerza al campo, ¿en base de qué, Francisco? Entonces, yo sí exigiría de los candidatos que si es que proponen cosas, sean cosas con fundamento y que nos digan también cómo lo van a hacer. Ojalá que en este próximo debate, que tiene que ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, el señor Arauz dé la cara y el señor Yacu Pérez den la cara, pero que también haya espacio para que los periodistas críticos, no puestos simplemente como para que se luzcan, respondan las inquietudes que necesita saber el país. Bien, les quiero plantear para concluir este acercamiento, entonces, es una campaña sui generis, no hay acercamiento por todas las dificultades, el financiamiento incluso puede ser distinto, pero hay dos temas que están gravitando. Uno son una serie de encuestadoras que han asomado, 8 se dicen que son de un mismo candidato y las otras un poco peleándoles lo que ya anticipan, encuestadoras y redes sociales. Y unas redes sociales que no ayudan a tener un debate, sino una descalificación, un choque permanente, una agresividad impresionante y falta de tolerancia y de democracia. ¿Qué hacemos con estos dos temas que podría actuar incluso el Consejo Nacional Electoral, Lolo? Son dos temas extremadamente complejos. Lo que tenemos es la participación de 16 ganadores, cada uno con una encuesta que le garantiza que es el ganador. En esas condiciones es una tomadura de pelo para los electores. Y también creo yo que es otra tomadura de pelo lo de los candidatos que se presentan, se declaran ganadores y después rehuyen un debate.
Eso es una grosería para el electorado. Estoy de acuerdo en eso con Sebastián. No debería ser tolerable eso. Y los datos pueden ignorarse entre ellos, por lo menos que sirvan para decirse entre ellos una que otra cosa, porque no es aceptable porque cada uno viva su mundo, viva su realidad, sí, y nos pone a nosotros como niños o como el bobo del pueblo. No es aceptable. En estas condiciones la política es, digamos, una tragedia porque ha llegado al grado ya de lo ridículo. Y si vamos a las redes sociales es peor. Ahora resulta que el hombre más poderoso del mundo es un silente porque otro poderoso del mundo ha decidido callarle porque no le gusta lo que dice. Entonces, ¿quién manda? ¿Manda el presidente de Estados Unidos o manda el señor Zuckerberg? Qué interesante este planteamiento, porque claro que cuando habla el presidente o habla un político, dice barbaridades, tal vez lo mejor sea callarle. O sí, pero ¿y quién es el que dice ¿quién califica? A quién callar y a quién le sale a hablar? Entonces, la libertad de expresión está aquí absolutamente mal entendida, no en el mundo entero, pero entre nosotros peor, porque nosotros todavía tenemos una ley de comunicación vigente que no nos garantiza absolutamente nada porque todo deja en manos del gobierno, porque no ha reformado esa ley de comunicación. Ha hecho unas cuantas reformas convenientes, pero no nos ha recuperado la libertad de información. Lo de las redes sociales es una discusión que tenemos que hacerla a fondo, porque en el futuro eso sería un absurdo que quede la decisión de hablar o callar a quien quiera en manos de los dueños de las redes sociales, Francisco. Claro, como decía a Milton, recordándonos un tuit de Juan Carlos Calderón, ya sabemos quién manda. Sí, esa es una discusión sobre la libertad que hay que limitarles, no por ser dueños de la plataforma podrían decidir ellos, y la responsabilidad. Y ahí viene este debate, ¿no? Este debate de la libertad de expresión. Sebastián, las encuestas y las redes sociales. Las encuestas siempre de alguna manera, Francisco, hemos tenido sorpresas, al menos aquí en el Ecuador, y creo que ahí el Consejo Nacional Electoral debería al menos trabajar de manera técnica con las encuestadoras que se registran para que de alguna manera el trabajo que esos datos sean hasta cierto punto fiables, o sea, pero una expresión no se olvide de una que realidad. Llegamos a tener una de +/-9. Pues. Claro, exactamente, sí. y eso es lo que preocupa, entonces, por el tema de las encuestas. Y en el tema ya de las redes sociales, yo le diría, yo no soy de la idea de que las redes sociales se las tienen que controlar. A las redes sociales se la podría hacer, por ejemplo, parte, por ejemplo, de la sociedad civil, y la misma sociedad civil podría tomar un punto de vista y decir, miren, encontramos esto en las redes sociales, porque yo no estoy de acuerdo en que se limiten las libertades. La libertad es un derecho para mí muy preciado, uno de los más importantes, y que creo que incluso sobre el tema de los derechos no se ha hablado mucho en estos debates presidenciales, así como el tema, por ejemplo, de la identidad, de la cultura, de la plurinacionalidad, de los temas, que les digo, que nos pueden dar como cohesión y fuerza como país. Un país que se proyecta no es solamente un país que tiene fuerza en términos económicos, sino que tiene una sociedad, que tiene líderes que ven, digamos, con esperanza el futuro y ayudan y contribuyen a construir una identidad, esa identidad ecuatoriana. No he visto acerca de este tema, pero creo yo que en el tema, por ejemplo, de las redes sociales, más allá de la libertad que puede existir, creo que en última instancia queda
al arbitrio de las personas, digamos, de los mismos candidatos y de las fuerzas políticas, de hacer valer sus principios éticos y sus valores. Porque yo creo que no deberíamos, en el caso, por ejemplo, de redes sociales, tener como tantos controles, sino eso tiene que ser un tema de un autocontrol, producto de los principios y valores que uno abriga y digamos, los tiene. Entonces, en ese sentido, pensaría que, bueno, si es que estamos viendo y vamos a ir viendo en esta campaña electoral una serie de situaciones, videos, mensajes que van a aparecer en las redes sociales, creo que de algún modo podría ayudar el trabajo de, quién sabe, de un tercer actor, de la sociedad civil o de los medios, que puedan evidenciar las cosas que están apareciendo ahí. Ese es un debate que queda pendiente y que les convocaremos a los dos para trabajarlo. Al arquitecto y periodista Lolo Echeverría y al doctor Sebastián Mantilla, muchísimas gracias por su opinión. Estaremos en contacto. Esto sigue y hay que escudriñar. Está nada menos que en juego la democracia y el futuro del Ecuador. Muchísimas gracias, arquitecto Echeverría y doctor Mantilla. Nos estaremos encontrando. Por ahora Gracias, este ha sido... Sebastián. Gracias. Un gusto, un abrazo. Gracias también. Este ha sido nuestro aporte del día de hoy. Nos estamos encontrando mañana. Muchísimas gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todo es